Bueno, buenas tardes, jóvenes. En la clase de hoy vamos a ver los últimos dos temas o conceptos que vendrán en el examen de periodo de este viernes. Los ejercicios de estas dos secciones ya consisten en los últimos ejercicios de la guía. Entonces no les voy a dejar ejercicios para la clase de hoy para que se preparen para el examen. Pero espero que me manden dudas para corregirlas o aclararlas y el día del examen estén completamente preparados para eso. Empezamos con el primer tema. Voy a hacer dos videos cortos, uno de integrales definidas y otro de áreas bajo curvas. Entonces, integrales definidas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos estado calculando integrales que llamamos indefinidas. Así les hemos llamado a las integrales que estamos calculando hasta ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, integral de x cúbica. ¿Cuál es el resultado? X cuarta entre 4 más c. O integral de seno. ¿Cuál es el resultado? Menos coseno más la constante. 3. Integral de 1 entre x, por ejemplo. ¿Cuál es el resultado? Logaritmo de x más c. Y todos los métodos que hemos utilizado hasta ahorita los hemos hecho de esta forma. Calculo el resultado y le sumo siempre esta constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú derivas lo que tienes aquí a la derecha, debes obtener lo que está adentro de la integral. Es la función que se obtiene al quitar el símbolo integral y al quitar de x. Eso es lo que significa hasta ahorita. Y a eso le llamamos integrales indefinidas. ¿Por qué le llamamos integrales indefinidas? Porque ahora las integrales definidas las vamos a entender de la siguiente manera. Vamos a hacer algo muy similar, solamente que vamos a agregar un paso adicional. Primero, vamos a integrar también una función. Y supongamos para este ejemplo que la integral de una cierta función f minúscula es una función f mayúscula, ¿no? Y aquí le sumo la constante. Lo que hemos estado haciendo aquí arriba, ¿no? La integral de f minúscula, esa sería mi f, y esto sería tu f mayúscula. ¿Ok? Aquí arriba esto sería tu f minúscula y esto sería tu f mayúscula. Esto es tu f minúscula, perdón. Y esto es tu f mayúscula. ¿Ok? Bueno, entonces, para que quede claro lo que voy a decir a continuación, vamos a suponer en general, para no usar una función en particular de estas, sino en general. Entonces, supongamos que integras una función f minúscula y obtienes una función f mayúscula más c. Entonces, la integral definida, así se llama, integral definida, de la misma función entre, bueno, lo puedes decir de dos formas. La más fácil es la siguiente. La integral definida de f de a b se escribe integral, solamente que vas a poner estos valores acompañados del signo integral. Entonces escribirías así, integral de a b de la función f sería, ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado de hacer esta integral se los voy a dar de una vez y sería, calcula cuánto vale esta función, o sea, el resultado de la integral, cuánto vale si en lugar de x pones b, y le restas cuánto vale esta función si en lugar de x pones a. Entonces quedaría así, f de b menos f de a. Y aquí ya no se le suma ninguna constante. Simplemente es f, el resultado de la integral evaluado acá, menos el resultado de la integral evaluado aquí abajo. Para establecer
el lenguaje que vamos a utilizar, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí cómo vamos a leer esto, ¿no? Bueno, ya puse cómo vamos a leer esto. Esto, el lado izquierdo lo vamos a leer como la integral definida de f de a a b. Y el resultado derecho simplemente es el resultado de hacer este cálculo. Pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Al valor b le llamamos límite superior de la integral. Al valor a le llamamos límite inferior de la integral. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos ya para terminar este video. Ejemplos. Primero, calcula, por ejemplo, integral de... Aquí ya voy a usar valores directos, ¿no? Integral de 1 a 2 de una función que voy a llamar, por ejemplo, x cuadrada respecto a x. Primero, ¿cómo se lee esto? Se lee, como acabo de decir, integral de 1 a 2 de x cuadrada respecto a x. Así lo vamos a leer. ¿Ok? Es importante que quede completamente claro qué es cada cosa para que cuando ustedes hagan los cálculos no mezclen los conceptos y le llamen a cada cosa por su nombre. A eso me refiero por lenguaje matemático. Bueno, ¿cómo vamos a calcular esta integral? Pues como dice aquí, primero calcula el resultado de la integral, como lo hemos hecho siempre. ¿Cuál es la integral de x cuadrada? Pues ustedes ya deben saber que es x cúbica entre 3. ¿Ok? Pero aquí, en lugar de sumarle la constante c, que ya no se la vamos a sumar, porque estamos hablando de integrales definidas, entonces lo que vamos a hacer es poner aquí una línea larga, donde vamos a volver a colocar los límites inferior y superior de la integral, de la siguiente forma. Aquí voy a poner el 1 y aquí voy a poner el 2. Esto que está aquí significa la resta que tengo aquí a la derecha. Es decir, esto significa, en lugar de x en esta expresión, en toda la expresión que tengas acá, en lugar de x, coloca el valor superior. Entonces, en lugar de x, pon 2. ¿Qué te queda? Te queda 2 al cubo entre 3. Menos. En esta función, en lugar de x, coloca el número que tienes en el límite inferior. Entonces queda, en lugar de x, pon 1, entonces queda 1 al cubo entre 3. ¿Ok? Entonces, recapitulando, esto que está aquí significa hacer esta resta. ¿Cómo se hace esta resta? Bueno, pues en toda la función que tengas, en lugar de x, pon el valor que tienes en el límite superior y réstale lo que te dé al sustituir aquí en lugar de x, colocar el límite inferior de la integral. O sea, es lo que acabo de poner aquí. ¿Ok? Lo último que falta es simplemente realizar la cuenta. 2 al cubo, ¿cuánto es? 2 por 2 por 2, 8 tercios. Menos 1 al cubo, pues sigue siendo 1 tercios. 8 tercios menos 1 tercio, 7 tercios. ¿Ok? El resultado de la integral definida es 7 tercios. Algo importante que hay que aclarar es que las integrales definidas, como estas, el resultado ya no me va a dar una función. ¿Por qué? Porque estás sustituyendo en lugar de x los valores que tú necesitas, en donde tú necesitas calcular la integral. Entonces ya no te va a aparecer x en ningún lado, porque lo estás sustituyendo. Vas a obtener un número. Y ese número, ¿qué va a representar? Va a representar el área abajo de la gráfica de esta función en este intervalo. Para eso voy a hacer un segundo video para que quede completamente claro. Nada más para terminar, voy a hacer otros dos ejemplos. Por ejemplo, integral de 0 a pi medios, por ejemplo, de seno de x respecto a x. ¿A qué es igual esto? ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno.
Y aquí, como digo, en lugar de sumarle la constante, ya no se lo vas a sumar porque estamos haciendo integral definida. Vas a poner la línea vertical donde vas a copiar los límites inferior y superior. O sea, aquí vas a poner 0 y aquí vas a poner pi medios. ¿Esto qué significa? Significa que vas a hacer la resta de lo que te dé esta función, sustituyendo en lugar de x un valor de pi medios, menos lo que te dé esta función, sustituyendo en lugar de x poniendo un 0. Entonces quedaría de la siguiente. Si en lugar de esto pones, si aquí en lugar de x pones pi medios, ¿qué obtienes? Obtienes menos coseno de pi medios, porque en lugar de x estoy poniendo pi medios, entonces lo pongo así. Menos esto, lo que te dé esta función, si en lugar de x pones 0. Entonces, menos, si en lugar de x pones 0 acá, te va a quedar menos coseno de 0. Entonces lo pongo entre paréntesis para que ese menos no que se confunda con el menos de la resta. Menos coseno de 0. ¿Ok? Y acuérdate, aquí ya no se suma la integral, la constante, perdón. El resultado sería este. Lo último que falta es recordar lo siguiente. El coseno de 0 vale 1 y el coseno de pi medios, que es 90 grados, vale 0. Entonces sustituye esos valores. Coseno de pi medios es 0. Este menos por este menos se va a volver más. Menos por menos más. Coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, el resultado de esta integral es 1. ¿Ok? Ya para terminar, un último ejemplo. Supongamos lo siguiente. 3. Calcula la integral de, por ejemplo, x cúbica menos x menos 1, por ejemplo, respecto a x, de 1 a 2. ¿Ok? Bueno, entonces primero lo que tienes que hacer es calcular la integral de lo que tienes aquí dentro, que sería x cuarta entre 4 menos x cuadrada entre 2, menos 1, menos x, perdón. Cuando tienes varios términos así, normalmente colocamos un paréntesis a la izquierda, junto con esta línea del mismo tamaño, para indicar que lo que está adentro de este paréntesis y esta línea es lo que voy a evaluar en el 2 y en el 1. Entonces esto al final de cuentas sería, en lugar de x, pon 2. ¿Qué obtienes? Lo voy a copiar, sería 2 a la cuarta entre 4, menos 2 al cuadrado entre 2, menos 2. ¿Sale? En lugar de x puse 2 y aquí está. Ahora a eso réstale, entre paréntesis, esto mismo, pero en lugar de x poniendo un 1. ¿Por qué puse este paréntesis? Porque son varios términos. Entonces, para que este menos me acuerde yo que va a afectar a todo, voy a poner este paréntesis grande. Entonces quedaría lo siguiente, menos paréntesis, esto, pero en lugar de x poniendo un 1, entonces quedaría un cuarto, menos un medio, menos 1. Lo último es hacer la cuenta. Si te das cuenta, 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Entonces 2 a la 4 entre 2 al cuadrado es 2 al cuadrado, o sea 4. 2 al cuadrado entre 2 es 2. Un cuarto menos un medio. Bueno, un medio es lo mismo que 2 cuartos. Y un cuarto menos 2 cuartos es menos un cuarto. O sea, estos dos es menos un cuarto. Menos un cuarto menos 1, que es lo mismo que 4 cuartos. Menos un cuarto menos 4 cuartos, menos 5 cuartos. Entonces, al final de cuentas, 4 menos 2, pues 0, ¿no? 4 menos 2, 2, menos 2, 0. Menos 5 cuartos, se vuelve más 5
cuartos. Y este es el resultado de esta integral. Nada más un pequeño comentario. En caso de que tú tengas, por ejemplo, como lo hice aquí arriba, una integral que te dé menos algo, voy a copiar, nota. Voy a copiar la misma integral. Integral de 0 a pi medios del seno. Ya vimos que es menos coseno de x de 0 a pi medios. Bueno, este menos que está acá, si es muy confuso, lo que puedes hacer es lo siguiente. Tú puedes cambiar de orden estos límites de integración siempre y cuando a esta expresión le cambies de signo. Es decir, es lo mismo calcular esto que calcular coseno positivo de x, o sea, ya sin este menos, pero cambiando de orden estos límites. Es decir, el 0 quedaría arriba y el pi medios quedaría abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdate que esto al final de cuentas representa una resta. La función evaluada en lo primero menos la función evaluada en lo segundo, en lo de abajo. Entonces, si cambias de orden la resta, pues claramente va a cambiar el signo. Entonces, si tú tienes una expresión negativa, yo recomendaría que ese menos lo transformes en cambiar de orden estos límites de integración. Perdón, aquí esto es un 2. En cambiar de orden estos límites de integración para que sea mucho más fácil. Entonces aquí ya no te preocupas por el menos que pudo haber sido confuso en la parte de arriba. Entonces, si le seguimos acá, quedaría, en lugar de x, en esta función pon 0. Entonces queda coseno de 0. Menos, en lugar de x pon pi medios, entonces quedaría coseno de pi medios. Pero coseno de 0 es 1 y coseno de pi medios es 0, o sea, al final de cuentas esto es un 1, que me dio el mismo resultado que obtuvimos en la parte de arriba. ¿Ok? Bueno, esto es para las integrales definidas. En el siguiente video voy a hablar de cómo se usa esto para calcular áreas de curvas, lo cual sería ya el último ejercicio de la guía. Nos vemos.